hoy vamos a hablar del parol humanitario. Lamentablemente no muy buenas noticias, pero tenemos que discutir este tema. Ayer, como les dije, recibimos llamadas de personas que querían una consulta porque les había llegado su parol no confirmado, ¿verdad? Cuando entramos a varios casos de algunos que nos enviaron copias del parol que habían sometido, discutimos con ellos la lista de documentos que habían sometido con ese parol y nos dimos cuenta de que todo estaba en orden, de que habían cumplido con los requisitos del programa y no había problema en ninguna de las respuestas que se hayan contestado mal ni nada de eso. Entonces quiero comenzar con aclararles esto. Lo primero que debemos saber es que recuerden que el parol es totalmente discrecional. El parol es a discreción del oficial que está evaluando el parol en ese momento. No hay una guía establecida para nosotros de las razones por las que ellos se dejan llevar para aprobar un parol. Por eso le hemos hablado de personas que no cumplían con los ingresos o no tenían trabajo y han sido aprobadas. Cosas que no entendemos, pero que como no está claro, como siempre he dicho, las razones de lo que ellos toman en cuenta para el parol, pues lamentablemente nosotros no podemos exactamente saber por qué razón se negó o se aprobó un parol. Entonces, recordemos que luego de meses de que estuviera funcionando el parol humanitario, se le incluyó al parol una nueva casilla donde usted tenía que dar las razones a UCI por las cuales usted entendía que ese beneficiario merecía que se le otorgara un parol. Para mí esa casilla era muy importante, era la diferencia en el juicio entre que continuara el programa del parol o no. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a que el programa cumpliera con algunas pautas que entendíamos que le faltaban desde un inicio. Y ellos le están dando mucha importancia a esa casilla. ¿Qué pasa? Los paroles de enero, de febrero no tenían esa casilla. Entonces sería justo entender que no se pueden evaluar de la misma manera porque a ellos no se le pidió que contestaran esa pregunta. Por el otro lado, nosotros siempre hemos dejado saber que lo mejor que usted podía hacer era actualizar su parol, si lo tenía ya sometido desde enero, febrero, actualizar el parol si su parol no contaba con la casilla nueva. Mucha gente no hizo caso. Entre los paroles que revisamos ayer, sí habían algunos que no tenían la casilla contestada y por eso le digo que quizá puede ser una de las razones. Porque se actualiza el formato y esa casilla va a estar vacía la pregunta, pero la respuesta no va a estar porque usted no la tenía en su formato pues cuando usted entró a someter el parol. Eso pudiera ser una de las razones por las que esos paroles fueron negados. Pero no se sabe con exactitud y eso es lo que yo les quiero dejar saber. Para este proceso del parol, una de las cosas que nos complica es primero eso y otra cosa que este proceso no tiene una vía de apelación. Entonces, ¿qué puedo hacer si me llegó esa carta? Que era lo que todo el mundo me preguntaba. Pues nada, simplemente volver a aplicar a su parol porque no hay proceso de apelación a través del parol. ¿Por qué? Porque es a discreción. Yo no puedo apelar lo que esa persona pensó porque eso es lo que decidió al momento de ver mi aplicación. No les provee para apelar la decisión. Simplemente en esa misma carta ellos hacen alusión a que lo único que usted puede hacer es volver a someter ese parol. Entonces usted dice, ya yo lo sometí y lo sometí con todo correcto y ¿qué me dice a mí que esta vez me lo van a aprobar? Pues si usted vuelve a hacerlo de la misma manera idéntica que usted lo sometió, puede que el próximo oficial que revise ese caso sí entienda que es humanitario, puede que tampoco lo entienda porque es a discreción. Entonces, muchas personas también, como era una casilla, la llenaban con cualquier información, con lo que ellos entendían que debía ir ahí. Y les digo, para mí esa casilla era muy importante, hacía la diferencia entre si el programa se quedaba o no. Entonces nosotros aquí en la oficina lo tratamos de manera especial. Se hace un cuestionario, se llenaba ese cuestionario con el beneficiario, si había que añadir
evidencia de las cosas que esa persona estudió o que trabajó, de la experiencia, se hacía, porque de ahí dependía si ese parol la persona entendía, mira, esta persona va a aportar algo a los Estados Unidos y debemos traerla porque aparte tiene todas estas situaciones. Para nosotros era muy importante. Hubo personas que simplemente o no la contestaron o la contestaron con una oración. En el día de ayer lo vimos y eso no está correcto. Entonces, si usted entiende que en su parol hubo alguna deficiencia, usted puede volver a someter con las cosas que usted necesita, fortaleciendo esas cosas que usted se da cuenta que pudieron ser la razón por las que no le confirmaron el parol. Mi consejo y lo que siempre he dicho es que si usted tiene la posibilidad de someter una petición familiar por ese beneficiario, lo haga, porque las peticiones familiares son un proceso que están establecidos en la ley de inmigración. Si no pasa nada en un tiempo, nosotros podemos poner un inquiry y preguntar qué está pasando. Si surge alguna situación de emergencia, se puede poner un expedite y es tratar de acelerar ese caso. Si lo negaran por alguna razón, se puede apelar. Entonces tenemos otras vías con la petición familiar, y la petición familiar hay que cumplir unos estándares y uno sabe que si uno cumple esos estándares, esa petición va a ser aprobada versus el parol, que es totalmente discrecional. Así que ese es mi consejo. Evalúe su solicitud, mire a ver qué cosas usted puede fortalecer en esta nueva solicitud, nuevos taxes, algo que la persona haya terminado de estudiar, un nuevo trabajo que usted tenga. Fortalezca esa solicitud si es que usted quiere volver a someterlo. Y si no, también evalúe la posibilidad de poner una petición familiar. A lo mejor más adelante, en lo que esa petición corre, usted puede volver a someter el parol, pero ya tiene un proceso que lo va a llevar a tener a esa persona junto a usted. Si tiene cualquier duda de este o cualquier tema de inmigración, nos puede consultar a Priori Visa por WhatsApp 352-770-3891. Me pueden dejar cualquier duda en los comentarios también y nos vemos en el próximo video.